a cantar nuestro primer canto, nuestro primer himno. Ayer, un buen amigo. Hay varios ahí enfrente de ustedes, hay otras 5. Ahí donde están, es el número 327. 327. Ayer, un buen amigo. Ayer, un buen amigo. La primera estrofa. Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por este grupo que nos acompaña, gracias por el ministerio americano, el ministerio hispano. Dios, te pedimos que tu palabra sea predicada en esta noche, te pedimos por crecimiento espiritual, glorifícate, te pedimos que este servicio sea para tu honra y gloria, ayúdanos a crecer espiritualmente, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Un par de anuncios, hermanos, para el mes de marzo y lo que queda del mes de marzo. Les recuerdo que este sábado día 15 es nuestro picnic anual, en donde recuerden que durante este picnic estaremos jugando béisbol, o más bien softball, en contra de los jóvenes. Y gracias a Dios por los jóvenes que son parte de la Iglesia Bautista Sunrise. Desde ahora, este último rally donde fuimos a Phoenix, nos acompañaban como, no sé, unos 15 o 20 jóvenes, pero siempre que hay actividades, siempre hay muchos jóvenes. Gracias a Dios por eso. Entonces, vengan listos para comer, para jugar. Va a ser un buen tiempo de compañerismo este sábado, aquí en el parque de Ebony Moody Park a las 11 de la mañana. Traigan un lado para compartir, hermanos, un lado y unas bebidas. También les recuerdo, hermanos, que este domingo 16 es nuestro banquete de construcción, y va a ser en este banquete donde se va en donde no recuerdo exactamente si se va a hacer la decisión final o se va a tomar un voto, pero sí se va a tomar un voto de si la iglesia quiere que el lado americano se vaya a 2 servicios o se quede con un servicio. Gracias a Dios que los domingos por la mañana siempre está lleno el ministerio en inglés. Hay parte, entonces tiene que haber
el pastor Eleazar pues ha predicado que es bueno que una iglesia crezca, pero con el crecimiento vienen algunos retos y por eso es que la iglesia tiene que tomar esta decisión. Este domingo, durante el banquete de construcción a las 5 de la tarde, recuerden que este domingo también a las 5 de la tarde va a haber el concurso del Chili Cook-Off. Entonces traiga su chili mejor, no chile, sino el chili. Entonces traiga chili, no traiga necesariamente chile. Si trae chile rellenos me los puede dar a mí, pero puede traer chili para el concurso, para el Chili Cook-Off. Este domingo a las 5 de la tarde. Entonces no creo que va a haber grupos de crecimiento, va a ser el banquete de construcción. Entonces este sábado, hermanos, el picnic, este domingo el banquete de construcción, para las mujeres, en 12 semanas, el 28 y el 29 de marzo es la conferencia de damas en la Iglesia Bautista de Sahuarita. Si tienen más preguntas acerca de eso, pueden preguntarle a Denise. Y sé que va a ser un buen tiempo de compañerismo y aprendizaje. Entonces, algunos eventos, hermanos, que se aproximan. Dios es bueno con nuestra iglesia, Dios es fiel. Tengan estos eventos allí en mente. Vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez más para cantar nuestro siguiente canto. Solamente en Cristo la salvación se encuentra en el 328, en sus himnarios 328. Solamente en Cristo, dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, el verso 6. Vayamos al Salmo 19, pues ahora, hermanos, no sé, a lo mejor un par de meses me toca a mí estar aquí los miércoles por la tarde. Vayamos al Salmo 19, vamos a estar empezando una serie nueva aquí conmigo, hermanos, del Salmo 19, versículo por versículo, estaremos estudiando desde este capítulo que tiene que ver con nuestro lema anual aquí en Sunrise. Les recuerdo que nuestro lema anual para nuestra iglesia es el Salmo 46:10, donde se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces el Salmo 19 tiene algunos de los mismos aspectos de nuestro versículo lema y vamos a estar viendo algunos de esos aspectos, pero en las siguientes semanas, cuando yo esté predicando aquí, la serie que le he titulado, hermanos, es la revelación de Dios y la respuesta del hombre.
es lo que tiene que ver el Salmo 19. Entonces, los miércoles por la tarde estaremos estudiando versículo por versículo el Salmo 19, la revelación de Dios y la respuesta del hombre. Salmo 19, note conmigo ahí, empezando desde el versículo número 1. Vamos a estar viendo un resumen, hermanos, de este capítulo ahora en la noche. Note conmigo el versículo 1. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar una vez más, que el Señor nos dé entendimiento. Padre, venimos delante de ti en esta noche, una vez más pidiéndote que por favor abras nuestros ojos para entender este pasaje. Te pedimos que te conozcamos más a través de nosotros escuchar tu palabra aquí en esta iglesia. Te pedimos que te conozcamos más, que tengamos más entendimiento de tu palabra, que nos cambies más. Te pedimos que a través de estas verdades, que nuestras vidas y nuestras acciones cambien. Y te pedimos que tu Espíritu Santo use este texto a través de esta serie para cambiar nuestras vidas y conocerte más. Úsame, Dios, te pido que me uses, te pedimos que te glorifiques a través de esta predicación. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer, hermanos, en esta tarde, pudiéramos decir un resumen de exactamente de qué se va a tratar esta serie nueva. Les recuerdo pues que yo voy a estar predicando los miércoles por la tarde y vamos a estar viendo este texto, versículo por versículo, el Salmo 19. Y usted se va a dar cuenta que en este capítulo hay algunas verdades profundas, hay algunas verdades no tan profundas, hay verdades a lo mejor menos prácticas, hay verdades más prácticas. Pero vamos a estar viendo lo mejor posible desde cada versículo de este Salmo. Y también en el ministerio en inglés he estado predicando acerca del Salmo 19, y cuando termine de predicar aquí, pues me voy por el ministerio en inglés y voy a continuar con el Salmo 19. Pero les recuerdo, hermanos, que nuestro versículo lema tiene algunos aspectos muy similares al Salmo 19. Entonces nuestro versículo lema, por supuesto, es estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces, un aspecto de este versículo es el aspecto de que Dios se nos ha manifestado, Dios se nos ha revelado. Dios dice, yo soy Dios. Y la respuesta de David en el Salmo 46
es la quietud que viene a través de conocer quién es Dios. Les recuerdo que nosotros, a través de nuestra vida cristiana, se supone que deberíamos de conocer más a Dios. Yo conozco más a Dios ahora que hace 10 años. Yo sé más de Dios ahora más que hace 5 años. La vida cristiana es una vida de crecimiento. Ojalá que entendamos más acerca de la salvación ahora que hace 3 años, que hace 7 años. No sé, el caso es que vamos a ir creciendo. Incluso vamos a ir aprendiendo más acerca de lo pecaminoso que es el hombre, de lo bueno que es Dios. Yo sé que Dios es más bueno ahora que lo que sabía hace 5 años. Estoy maravillado de la gracia de Dios más ahora que hace 10 años. Entonces siempre hay crecimiento espiritual. Y algo importante que nosotros vemos de este versículo es que la respuesta que David tuvo, la respuesta fue a la revelación de Dios, fue que David tuvo una quietud, un consuelo, una certeza que David tuvo al conocer quién es Dios. Entonces, al nosotros conocer a Dios, su naturaleza, la voluntad de Dios, al nosotros conocer más a Dios, al nosotros entender qué significa esta frase, yo soy Dios, al nosotros entender esas 3 palabras a más profundo, más consuelo, más quietud, vamos a experimentar. Y de eso se trata el lema de nuestra iglesia: estar quietos y conocer que yo soy Dios. El conocer quién es Dios va a traer como resultado un consuelo, una certeza, una quietud que nomás viene de conocer la naturaleza de Dios. Entonces vemos en este versículo el aspecto de que Dios se le ha manifestado a David y David respondió de una manera adecuada. Vemos estos aspectos en el Salmo 19, en los versículos del 1 al versículo 9. Vamos a estar viendo que Dios se nos ha revelado. Muchas veces pensamos, pues, ¿por qué es que Dios no me ha mostrado esto o lo otro? Y la verdad es que Dios ha escogido manifestarse de una cierta manera, porque en su sabiduría Él dio manifestarse de esa forma como la manera más adecuada. Vamos a estar viendo de estos aspectos. Nada más es un resumen, que en los versículos del 1 al 9 vemos que Dios se nos ha revelado. ¿Cómo es que Dios se nos ha manifestado? ¿Cómo es que Dios se nos ha manifestado su voluntad? ¿Cómo es que Dios se nos ha revelado quién es Él? ¿Cómo es que Dios se nos ha revelado ciertas verdades? Vamos a ver eso en los versículos del 1 al 9. Y en los versículos del 10 al 14, David habla acerca de ahora la respuesta a lo que Dios le ha revelado. Entonces, esta serie, al nosotros ver los versículos 1 al 14, esta serie, por eso es que le he titulado La revelación de Dios y la respuesta del hombre. Dios se nos ha manifestado. Dios le ha mostrado a usted su voluntad. Pero, ¿cómo exactamente? Es lo que se va a tratar esta serie. Entonces, cuando hablo acerca de la revelación de Dios, no es algo raro, no es algo que no se puede entender. Cuando hablamos de la revelación de Dios, hermanos, hablamos acerca del hecho de que Dios se ha manifestado verdades a nosotros. Podemos saber quién es Dios, cómo es Dios, qué va a hacer Dios, qué ha hecho Dios. Desde Dios nos ha revelado cómo es el hombre, cómo es el mundo, qué es su voluntad, qué es la salvación, quién y cómo es Cristo. Dios nos ha revelado hacer algunas cosas de los últimos tiempos. Dios nos ha revelado algunas cosas del principio del tiempo. Dios nos ha revelado algunas cosas de antes del tiempo.
en el pasado hacia la eternidad. Muchas veces pensamos que la eternidad es algo del futuro. La eternidad es algo que existe fuera del tiempo. ¿Nunca se ha puesto a pensar qué hizo Dios antes de la creación del mundo? ¿Qué hacía Dios antes de la creación del mundo? Porque Dios existió. Nadie creó a Dios. Dios siempre ha existido. Hasta esa verdad me quedo maravillado yo de Dios. Porque en nuestras mentes todo tiene un principio. Un matrimonio tiene un principio. Un noviazgo tiene un principio. Este iPad tuvo un principio. La Biblia tuvo un principio. Este púlpito tuvo un principio. Todo tiene principio. Pero Dios no tuvo principio. Es algo maravilloso. Que algo que tal vez nuestra lógica no puede comprender, pero lo que voy es que Dios nos ha manifestado este tipo de verdades para conocer quién es Él. Y el resultado de nosotros seguirlo conociendo, ahí viene el cambio de vida. La gente no cambia simple y sencillamente porque no conocen a Dios. Al cristiano irlo conociendo más y más, va a ir cambiando más y más. Entonces, les recuerdo que la vida cristiana es una vida de simple y sencillamente seguirle conociendo. Entonces, noten primeramente junto conmigo, hermanos, en el versículo 1. Vamos a empezar. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, número 1, hermanos, quiero que veamos la primera verdad de este salmo. Es la revelación general de Dios. ¿Por qué revelación general? ¿Qué significa eso? Vamos a seguir leyendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, en los versículos del 1 al 6, vemos primeramente que Dios se le ha manifestado al hombre, se le ha manifestado a usted, se le ha manifestado a mí, número 1, por medio de su creación. Entonces, no la única forma, pero una forma de que Dios se le ha revelado a usted, una forma de que Dios ha dicho, aquí estoy, esto es así soy yo. Una forma es por medio de la creación alrededor de nosotros. Entonces, una persona simple y sencillamente viendo hacia arriba, viendo los cielos, viendo la hermosura de las nubes, la hermosura de las estrellas, la hermosura de los cielos, de la creación alrededor de nosotros, el diseño del hombre, el diseño de lo alrededor de nosotros podemos saber que Dios es un Dios creativo, un Dios de hermosura, un Dios de orden. El orden no existe aparte de Dios. Dios es es el creador del orden, es el creador de la matemática, es el creador de la lógica, es el creador de todo lo que tiene orden. Dios es el creador del orden. Entonces, Dios se nos ha manifestado algunas verdades acerca de Él por medio de lo que Él creó, por medio de los cielos. El versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Noten que no dice, la Biblia cuenta acerca de la gloria de Dios. Obviamente sabemos que aprendemos de la gloria de Dios por medio de la Biblia, pero también aprendemos de la gloria de Dios por medio de los cielos, por medio de en donde vuelan los pájaros, por medio del universo. Hermanos, dijo un científico muy famoso que se llama Isaac
Newton. Es el responsable de la razón, él fue un científico en donde que descubrió varias leyes acerca de la ciencia, varias leyes acerca de la física, y es el responsable del por qué usted tiene un control para prender la televisión. Entonces, hay varios aspectos, hermanos, de nuestra vida que muchos de estos científicos de antes han provisto para nosotros. Dijo Isaac Newton en el año más o menos en 2600, dijo: este sistema hermoso del Sol, planetas y cometas tuvo que proceder solamente por el concilio y dominio de un ser poderoso e inteligente. Entonces, Dios se le ha revelado, vamos a ver, y no nomás por medio de estos primeros versículos, sino también vamos a estar viendo los siguientes versículos, pero Dios se le ha manifestado a todos, al incrédulo, al ateo, al católico, Dios se le ha revelado a todos. Y la pregunta es que, ¿cómo es que el hombre ahora ha respondido a lo que Dios le ha dado? Muchas veces el problema no es, bueno, es que Dios no me ha mostrado tal cosa. El problema no es con Dios. El problema de la manera muchas veces es porque usted y yo no respondemos a lo que Dios ya nos ha dicho. Entonces vamos a seguir viendo este tema. Dijo Albert Einstein en 1900: lo más que estudio la ciencia, lo más que creo en Dios. Entonces, por medio de la creación, por medio del diseño, podemos saber que hay muchas formas de saber acerca de la gloria de Dios. Pero una forma es simple y sencillamente viendo alrededor de nosotros. Qué casualidad que uno puede ir a un bosque y encontrarse con un reloj. Si uno encuentra un reloj en un bosque, uno nunca va a decir: mira lo que el bosque creó, wow, qué bosque tan inteligente. Uno sabe que esto se hizo en una joyería o no sé dónde. El caso es que el reloj tuvo un creador. Pero ¿por qué déjenme, les doy esta otra ilustración. Que si voy a un edificio y veo una pintura, uno admira la pintura y no dice: wow, miren lo que hizo la pared, qué suave. Oye, ¿esta pared dónde la consiguieron que hizo la pintura? Sabemos que hubo un pintor. El reloj demanda que haya un relojero. La pintura demanda que haya un pintor. ¿Por qué es diferente la creación? ¿Por qué es diferente el diseño? Qué casualidad que para todo diseño que hay un diseñador. Y sabemos, sin lugar a duda, sabemos que vemos un edificio, hubo un constructor de casas, sin lugar a duda. Pero qué casualidad que ahora cuando el hombre ve el diseño del universo, wow, miren lo que la naturaleza hizo. Qué casualidad. El hombre no quiere dar respuesta a Dios. Entonces, Dios no es el problema. Es que Dios, si me hubiera dado más evidencia. Si ha habido gente, hermanos, yo he visto a evangelistas hacer una pregunta a incrédulos, y el evangelista le hizo esta pregunta: ok, dices que tú no crees en el cristianismo, ok. Si el cristianismo fuera verdad, entonces creerías. Y hay gente que ha dicho no. Pero yo pensé que estábamos hablando acerca de lógica. Pero ha habido gente, hermanos, que aunque Dios se les pare enfrente, no van a creer. Porque la razón por que muchos no creen, hermanos, es por su corazón duro. Dios es bueno. Dios se le ha revelado a usted y a mí. El problema no es con Dios.
el problema es con el hombre. Y vemos en la Biblia que Dios también nos dice que Dios se le ha revelado, que Dios se ha comunicado con personas, pero el problema no es Dios, el problema es el hombre. La Biblia dice que el hombre no entiende. Vamos a estar viendo en las siguientes semanas algunos de estos conceptos desde un poco más profundo. Estoy tratando de no irme estoy tratando de no tocar muchos temas al yo hablar aquí, pero vamos a estar agarrando y observando tema por tema, viendo algunas de estas verdades. En los versículos del 1 al 6 es una forma de que Dios se le ha revelado al hombre por medio de la creación. Nosotros podemos ver la creación, podemos ver el universo, podemos ver el sol, podemos ver el diseño de la luna, que tuvo que haber un diseñador. En la misma forma que usted ve un edificio, hubo un edificador, hubo un constructor de casas. De la misma forma con el universo, tuvo que haber un creador. La pintura demanda un pintor, el reloj demanda un relojero, la creación demanda un creador. Es lo que los versículos del 1 al 6 nos dicen. Y a través de esta serie, hermanos, vamos a estar viendo estos versículos un poco más en su profundidad, un poco más, nada más es un resumen. Pero vamos a estar contestando algunas preguntas muy importantes que tienen que ver con este salmo. Algunas preguntas que dentro del cristianismo, que a lo mejor se nos vienen a la mente. Por ejemplo, una de las preguntas que quisiera contestar, que vamos a ver del Salmo 19 y otros pasajes, es la pregunta: ¿qué sucede con las personas que nunca escuchan el Evangelio? ¿Es acaso Dios justo con esas personas? Es una pregunta muy común. Y vamos a ver que de la Biblia hay una respuesta. Muchas veces no es que no hay respuesta, es que no la encontramos. Es que no sabemos de la respuesta que Dios ya nos ha dado. Entonces, de hecho, yo me acuerdo, no sé si se acuerda la hermana Gloria, pero yo me acuerdo que, no sé si se acuerdan, pero aquí en el Ministerio Hispano, hace años, yo tenía unos 10, 11 años, que usted y yo estábamos discutiendo esta pregunta: ¿qué le sucede a la gente que nunca escucha el Evangelio? En una aldea, quién sabe dónde, en África, en donde no hay misioneros, ni siquiera hay Biblia para ese idioma. ¿Qué de esas personas que nunca tuvieron chance de escuchar el camino romano, por cuanto todos pecaron? ¿Qué de la persona que nunca escuchó esos 4 versículos, Romanos 3:23, que sabemos decirlos hasta en un sueño? Ya sabemos qué de esas personas. Esa pregunta se contesta en este salmo, y en otros pasajes que vamos a estar viendo. Preguntas que son importantes que usted y yo sepamos responder. No nomás para otras personas que tal vez tengan preguntas, pero para nuestras almas. El alma del cristiano muchas veces necesita la respuesta a este tipo de preguntas. Y nos vamos a dar cuenta que en este salmo Dios nos da consuelo y nos puede dar consuelo a este tipo de preguntas que a lo mejor vamos a estar viendo a través de esta serie. Otra pregunta, hermanos, que a lo mejor que vamos a estar viendo a través de esta serie y de este salmo, es la pregunta: ¿qué exactamente de la gloria de Dios es lo que Dios nos ha manifestado a través del cielo? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué exactamente es la gloria de Dios? No nomás es algo poético, bonito, no, vamos a estar viendo la respuesta a muchas de estas preguntas. Y les digo esto para que vean un poco de resumen de lo que viene en esta serie. Entonces vemos de los versículos del 1 al 6, número 1, la revelación general de Dios. Y le llamamos la revelación general porque, por ejemplo, literalmente porque es la revelación general. Dios, por ejemplo,
Cuando un incrédulo ve hacia los cielos, no ve en el Evangelio, nada más hay la revelación general tiene un límite. No podemos saber del Hijo de Dios. Yo veo, wow, yo vi las estrellas y me di cuenta de lo que Dios dice acerca de la Trinidad. No, o sea, la creación tiene un límite del conocimiento que Dios nos da. Pero sin embargo, Dios nos ha manifestado muchas cosas a través de simple y sencillamente ver hacia arriba. Vamos a estar viendo algunas de esas cosas. Quiero que vean conmigo, vayamos a Romanos capítulo 1, Romanos 1. Vamos a ver un poco acerca de este tema de la revelación general. Y le llamamos la revelación general porque a la creación. ¿Qué es revelación general? La creación. Entonces, si yo les pregunto después del servicio, ¿qué es revelación general? Usted me tiene que decir nada más, creación. Voy a preguntarles, entonces me tienen que... No es cierto. Pero les digo, hermanos, para que tengamos un corazón de aprender. Es algo desafortunadamente, hermanos, hay religiones, hermanos, donde su gente sabe mucho acerca de su religión. Pero desafortunadamente, hermanos, ojalá que nosotros como cristianos, con el Evangelio verdadero, tengamos un corazón de aprender. Porque Dios nos ha dado su verdad. Y nosotros tenemos respuestas a muchas de estas preguntas. La Biblia nos da la respuesta. Pero me pregunto hay veces que si la iglesia en general, o sea, no necesariamente usted, la iglesia en general, que tengamos un corazón de aprender. La iglesia es una escuela. La iglesia es una escuela. Y a través de lo que nosotros aprendemos, entonces el cambio de vida viene a nosotros conocer la Biblia. Y muchas veces no hay cambio porque no conocemos la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón de aprender cosas profundas, de conocer lo que Dios nos ha dicho, versículo por versículo, un corazón de aprender. Usted está en Romanos 1, noten el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, de acuerdo con Romanos 1, Dios se le ha manifestado a todo ser humano, tanto que nadie tiene excusa delante de Dios. Entonces, y es un resumen nada más, con el favor, si Dios nos permite, la semana que viene vamos a estar viendo estas verdades un poco más profundo. Pero nadie puede llegar al cielo un día, nadie puede llegar y frente a Dios y decirle, Dios, yo hubiera creído si nomás hubieras hecho. No, Dios se le ha manifestado a todos. Dios ha sido bueno con todos. Dios ha mostrado su gracia a todos. Y vamos a estar viendo algunas de esas formas. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que Dios ha sido bueno cuando parece que cosas malas siguen sucediendo? Puras cosas malas en el mundo, tal vez en su familia, no sé. Pero podemos tener el consuelo de que Dios sí es bueno y ha mostrado su bondad hacia mí, Daniel, y a cada uno de ustedes. Vamos a estar viendo algunas de estas verdades. Algunas preguntas que a lo mejor dentro de nuestros corazones, hay veces hay preguntas dentro de cristianos
Pero la Biblia tiene respuestas. Dios sí promete consuelo. Hay consuelo en Dios. Hay veces que la vida nos tira cosas, pero podemos tener el consuelo, hermanos, de lo que Dios nos comparte en su palabra. Muchas veces el consuelo no viene a nuestras almas, simple y sencillamente porque no conocemos la Biblia. Hay verdades que uno puede encontrar, hermanos. Voy a darles un ejemplo muy básico. Por ejemplo, es muy normal que muchas personas durante tiempos difíciles leen muchos salmos. Y en los salmos hay muchas verdades, hermanos, donde muchos de los salmistas estaban pasando por tiempos difíciles, tiempos horrorosos. Pero dentro de los salmos uno encuentra mucho consuelo. Y a lo que voy es esto, que durante tiempos difíciles uno tiene que escudriñar la Biblia, hermanos. Estudiarla como que es lo único que tiene como esperanza, porque es lo único que tenemos como esperanza. Es este libro. Si este libro no estuviera aquí, no hay. Pablo dice, más miserables fuéramos. Dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, dice, los cristianos fueran los más miserables. Porque ¿qué es eso de que tenemos este libro como esperanza? Y resulta que no es más miserables, pero la Biblia nos da la certeza y el consuelo, etcétera, al nosotros tener este libro, hermanos. Que nuestro consuelo se encuentre en las verdades que están en la Biblia. Entonces, número 1, vemos la revelación general de Dios. Dios se nos ha manifestado por medio de la creación. Volvamos al Salmo 19. Volvamos al Salmo 19. La primera verdad, vemos que la revelación general de Dios. Podemos saber cosas generales acerca de Dios por medio de su creación. Ahora, noten el versículo número 7. Entonces, Salmo 19, versículo número 7. Se nos dice, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, noten que en los versículos del 1 al 6, el salmista habla mucho acerca de los cielos, el sol, todo tiene que ver con el universo, la creación. Pero ahora en el versículo 7 en adelante hay una transición. Dios ahora empieza a hablar acerca de la ley de Jehová, la Biblia. Entonces ahora número 2 vemos la revelación específica. Por ejemplo, ahora yo puedo saber acerca de la salvación por medio de las Escrituras. Yo no puedo saber acerca de la salvación al yo ver los cielos. Hay ciertas verdades que Dios nos comunica a través de los cielos, pero hay cosas más específicas ahora que Dios nos manifiesta a través de su palabra. Por eso es que ahora la Biblia le llamamos la revelación específica de Dios. Entonces, número 1, vemos la revelación general. Número 2, en los versículos del 7 al 9, vemos la revelación específica acerca de Dios. Noten el versículo 6. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vemos una transformación genuina. La ley de Jehová convierte el alma, nuestros pensamientos, nuestro ser. El alma es usted y yo, no es nuestra personalidad, lo que nosotros somos. Versículo en la segunda mitad. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, en estos versículos, en los 7, 8 y 9, vamos a ver diferentes sinónimos por la ley de Jehová. Entonces, vemos la frase ley de Jehová, testimonio de Jehová, mandamientos de Jehová, precepto de Jehová, temor de Jehová, juicios de Jehová. Todas estas frases se refieren a la ley de Jehová, la Biblia.
Obviamente sabemos que David no tenía todo el Nuevo Testamento y todo eso, pero Dios le había revelado a David de perdida parte del Antiguo Testamento. Entonces, cuando David dice que la ley de Jehová es perfecta, obviamente sabemos que no tenía la Biblia completa como usted y yo, pero sin embargo tenía lo que Dios le había dado hasta entonces. Entonces, de los versículos 7 al 9, son versículos que hablan acerca de verdades profundas, acerca de lo que la Biblia es. Entonces, en los versículos 7 al 9, vamos a estar viendo muchos aspectos, pudiéramos decir, teológicos, muchos fundamentos acerca del cristianismo, muchos fundamentos acerca de lo que la Biblia es, cómo es que Dios nos dio cómo es que Dios nos dio la Biblia desde el primer siglo hasta ahora en el 2025. Por ejemplo, sigamos leyendo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces vamos a estar viendo en esta serie cosas, pudiéramos decir cosas, verdades teológicas, pero algunas verdades que son más prácticas, porque en este pasaje vemos que la Biblia promete, que la Biblia alegra el corazón, pero prácticamente, ¿cómo es que podemos experimentar esta alegría? Porque hay veces parece que en el cristianismo el corazón no está alegre, pero la Biblia promete que que las escrituras sí alegran el corazón. Entonces, ¿cómo está eso? Vamos a estar viendo acerca de esos temas. Pero aquí en este pasaje vemos la promesa que los mandamientos de Jehová sí alegran el corazón. Sigamos leyendo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, un poco de resumen de los versículos 7 al 9. Hay cosas prácticas, hay cosas teológicas, pero vamos a estar viendo de los versículos 7 al 9. Vamos a estar viendo algunas doctrinas importantes que yo pienso que están escritas aquí, hermanos, en estos versículos. Hay doctrinas importantes que nosotros creemos como cristianos. Vamos a estar viendo la doctrina de la inspiración, la doctrina de la inerrancia. La Biblia no tiene error. Hay veces que, bueno, pues Mateo dice esto, pero Juan dice esto, ¿cómo está? Pero la Biblia nos da el consuelo de que la Biblia es inerrante. Tenemos que conocer ese tipo de términos. La doctrina de la inspiración, inerrancia, la doctrina de la canonización. Esta Biblia tiene 66 libros. ¿Cómo sabemos que son estos 66? ¿Por qué no son 67? Porque hay Biblias que tienen más libros que las nuestras. Todas estas preguntas, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado respuestas a todas estas preguntas que, si Dios nos permite, en esta serie vamos a estar contestando. Usted y yo podemos tener la certeza que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. No le hacen falta libros. Biblia fulana tiene otros libros. Nosotros tenemos la confianza de que estos 66 son los que Dios nos dio, y podemos tener consuelo de que cuando la vida vaya bien o vaya mal, tenemos el consuelo de que este libro es perfecto, es de Dios, y Dios quiere que yo le conozca. Entonces vamos a estar viendo este tipo de verdades. Vemos en estos versículos que la Biblia transforma. La Biblia nos da la certeza, nos da certeza en un mundo donde no hay certeza. Entonces vivimos en un mundo, hermanos, en donde uno prende las noticias y hay mucha ansiedad porque hay falta de certeza. Me maravillo, hermanos, y todo es por la vida cristiana que usted y yo vivimos, es por la gracia de Dios.
Pablo dice, no soy yo, sino Cristo en mí. Entonces, al final de cuentas, nuestra vida cristiana no es porque usted y yo somos mejores que otros. Pues yo soy mejor porque yo soy cristiano. Dios ha sido bueno con usted y conmigo. Porque cuando nosotros vemos a otros que a lo mejor no son fieles a Dios, no es que usted y yo somos mejores. Es que Dios es bueno. Todo es por la gracia de Dios. Cuando usted es un incrédulo, cuando usted ve al más infiel, al más ateo, esa persona somos usted y yo, aparte de la gracia de Dios. Entienda eso, muy importante. Pero vamos a ver algunas de estas verdades. Vemos en estos versículos que la Biblia da sabiduría, la Biblia da gozo. Sí hay gozo en la Biblia, hay gozo en Cristo, hay gozo en Dios. En estos versículos vemos que la Biblia nos alumbra los ojos. Hay gente viviendo esta vida con ojos abiertos o con ojos cerrados. ¿Y qué pasa si uno maneja en el freeway a las 5 de la tarde, donde está el trafical, con los ojos cerrados? Van a chocar. Entonces en la Biblia nos dice que la Biblia nos abre los ojos. Vamos a ver alguna otra doctrina, hermanos, la doctrina de la preservación. ¿Cómo es que obtuvimos la Biblia desde el primer siglo hacia ahora? Muchos piensan, bueno, que la Biblia, Dios nomás preparó la Biblia así en un librito muy suave, muy conveniente. Aquí está. No, hay gente que murió. Hay gente que sufrió para que usted y yo tengamos esta Biblia en nuestras manos. Vamos a estar estudiando acerca de la historia, acerca de la Reina Valera. La historia de cómo es que Dios nos dio su palabra. Debemos entender estas cosas y todo esto vamos a ver del Salmo 19. Entonces, de los versículos del 1 al 6 vemos la revelación general de Dios. Versículos 7 al 9, la revelación específica de Dios, es decir, la Biblia. Entonces Dios se le ha revelado a usted y a mí por medio del cielo y por medio de la Biblia. ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Viendo hacia arriba y viendo hacia este libro, el cielo y las escrituras. Noten conmigo por último, para concluir aquí, noten el versículo 10. Deseables, hablando de la Biblia, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces, en los versículos del 10 al 14, ahora vemos la respuesta del hombre. Entonces, sabiendo que Dios se nos ha manifestado por medio del cielo, por medio de las escrituras, ¿cómo es que ahora debo responder hacia lo que Dios me ha revelado? Y vemos en el versículo 10, hermanos, que el salmista dice, deseables son más que el oro. Y la verdad es que muchas veces en el cristianismo no parece que la Biblia es más deseable que el oro. Batallamos usted y yo en reconocer eso. ¿Cómo es que podemos estar convencidos de que de veras este libro es más deseable que el oro? Es una cosa decirlo, es una cosa cantarlo, prefiero a Cristo, es una cosa cantarlo y es una cosa de veras estar convencido. Pero con el favor de Dios y con la ayuda de Dios, en esta serie quisiera predicar cómo es que usted y yo podemos estar convencidos de que la Biblia es mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Y por la gracia de Dios, muchos de nosotros hemos pasado por algunas cosas donde Dios nos ha convencido de que Él de veras es mejor que cualquier otra cosa. Dijo Charles Spurgeon, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Entonces muchos de los himnos cantamos verdades que ni siquiera sabemos lo que estamos cantando. Y dijo Charles Spurgeon, los cristianos no dicen mentiras, pero sí las cantan.
que cantemos lo que de veras creemos, hermanos. Y el propósito de esta serie es que Dios nos ayude, hermanos, a no nomás saber cosas. Vamos a estar estudiando algunos temas que me encantan. Ojalá y alguien venga. Oye, Daniel, ¿tú cómo sabes que estos 66 libros son los que debemos tener? Este tipo de temas son importantes. Me encantan este tipo de preguntas. Me encantan. Me estoy bañando y estoy pensando en estas cosas. Estas verdades, hermanos, son importantes. Son emocionantes. ¿Saben por qué? Porque este libro es verdad. Y al nosotros seguir estudiando y estudiando, la alegría crece, más gozo, más certeza, más conocimiento de Dios, más quietud en Dios, más consuelo, más certeza, más propósito, más alejamiento del pecado, más amor a Dios. Les recuerdo, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Entonces el propósito, les recuerdo que de esta serie no nomás es saber cosas, pero que el saber estas cosas nos cambia. Dios no nomás nos quiere dar conocimiento. Pues es posible que existan teólogos sin vidas cambiadas. Esa no es la meta. La meta del cristianismo es saber cosas, tener convicciones, pero que esa teología nos cambie. Cuando yo estuve en la preparatoria estudiando acerca de la ciencia, a mí me encanta la ciencia, siempre me encantó la ciencia, la matemática, y siempre, hay veces estudiábamos unas cosas que uno dice, ¿cuándo voy a usar esto en la vida? ¿Qué estoy aprendiendo? Nunca voy a usar esto. Pero siempre el maestro nos recordaba que aunque a lo mejor yo no use algunas de esas cosas, Apple está usando mucha ciencia para que usted y yo tengamos una vida más cómoda. Usted y yo tal vez no disfrutamos de la ciencia, pero disfrutamos de los productos de la ciencia. A lo que voy es esto, es que cuando yo estaba en la escuela se me enseñó que la tecnología es ciencia en acción. Entonces el propósito de la ciencia no nomás es saber cosas, sé todas estas ecuaciones y todo, no nomás es saber cosas, es ponerlas en acción, es convertir esta información en algo práctico. La vida cristiana es algo muy similar. La vida cristiana no nomás es teología, sino que la vida cristiana es teología en acción. Igual como la tecnología es ciencia práctica, la vida cristiana es teología práctica. Entonces, que Dios use esta serie, no nomás para nosotros que nuestra fe crezca, sino también que nuestras vidas cambien más. Salmo 19, la revelación de Dios, la respuesta del hombre. Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tus promesas, gracias por la profundidad que nos enseñas, gracias porque quieres cambiar nuestras vidas, gracias por Cristo, gracias por la salvación inmerecida. Dios, te pedimos que a través de las siguientes semanas, que nuestra fe crezca, que nuestras vidas cambien más, que tengamos más consuelo. Estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, han confiado en Cristo. Estoy convencido que los que están aquí tienen algo de consuelo, algo de gozo en tu palabra, por eso es que decidieron venir. Hay algo de consuelo, algo de gozo dentro de nuestras almas. Pero te pedimos que a través de esta serie, nuestro gozo, nuestro consuelo, nuestra certeza, se vayan más profundo, que cambiemos más, te entendamos más. Y te pedimos por crecimiento espiritual, necesitamos ayuda. La vida cristiana no se puede vivir sin ti. Y te pedimos por ayuda, por fuerzas
y te pedimos que te glorifiques por medio de nuestras vidas. Usa esta serie en nuestras vidas. Glorifícate y cámbianos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a pasar a un tiempo de peticiones, a lo mejor acciones de gracias. No sé si hay alguien con una acción de gracias, una petición. Estemos orando, hermanos, por la familia de Marcos. El esposo de su mamá falleció ahora. Entonces estemos orando que Dios les dé fuerzas a la familia de Marcos, les dé consuelo. Entonces, familia Marcos, estemos orando por la familia de Marcos. Dios, mande. Marcos. Ajá, el esposo de su mamá falleció ahora. Entonces estemos orando por la familia de Marcos. Que Dios les dé consuelo. ¿Alguna otra petición, hermana Magdalena? Quiero pedir por la vida espiritual de mi hermana Irma, de Yadira, y también por la salud de Adasa, que amaneció enferma ahora. Irma, Adasa. Ok. ¿Alguna otra petición, acción de gracias? Y también quiero dar gracias a Dios porque Él es bueno y porque ella me da, gracias a Dios, ya puede manejar. Y ahora ella puede demostrar, si no hubiéramos bebido, pero le doy gracias porque ya Dios la sanó y ya está bien. Amén. Jesús, oración contestada. ¿Alguna otra, hermana Elsa? Por favor, que Dios me mande el carrito que Él tenga en sus manos para mí. Amén. Amén, amén. Un carrito. Por el favor de Dios. Hermano Agustíos. Una petición, el patrón se va a tener el trabajo, no sabemos. Obviamente va a venir alguien más, pero no sabemos cómo, si trae más gente o si se va a ver camas. Sí. No sé si va a haber vestido o hay cambios. Sí, claro. Sea para lo mejor. Trabajo, hermano Agustíos. ¿Alguna otra petición, hermanos? Acción de gracias. Evelyn. Hermanos, una petición nomás fue mencionada el domingo, pero la esposa del misionero que visitamos en octubre, pues estuvieron en España por muchos años, falleció la hermana de repente, pesado. Estamos orando. Claro. Familia Velasco. Falleció su esposa, hermanos. Que Dios les dé de su gracia. Hermana Gloria. Vamos por la vida espiritual de Tirso. Tirso. Vida espiritual. Ok, hermanos, pues si no hay otra acción de gracias o petición, nos dividimos en algunos grupos y tengamos estas peticiones en mente. Vamos a orar.